¿Y qué es lo que provoca? Que se desplazan a Ecuador. Allá hay funcionarios veniales, dicen mentiras, como acusar a la policía que entró, a la Policía Nacional de Colombia, que es la que hace mi escolta, con un jefe que es un funcionario público general de la policía, a decir que fue Fito el que mi escolta entró a la casa. Nosotros tenemos todas las pruebas de quién entró, una sola persona, a ayudarme a hacer mi libro, y de que no entró nadie más a mi casa sino la comida para poder comer, que traían mis escoltas. Y eso lo supone la inteligencia del Ecuador, que le dice a la prensa ecuatoriana y que la prensa aquí enemiga del gobierno reproduce sin investigar, que dicen que creen que los movimientos que hizo la escolta de la policía fue traer a Pito y fue traer mi comida. Con todo el anillo que Noticias 1 logró grabar, porque fueron hasta allá, no como Caracol, y descubrió con los videos de los vecinos, les pareció extraño, cómo estaba rodeada esa casa de tanques de guerra, de camiones blindados, de policía, de inteligencia, de ejército, ecuatoriano. Y me escolta, porque era el día de la presencia, pero bueno, vamos al tema segundo. Solo quiero dejar, ya veremos cómo personas que tienen que declarar de la policía, de mi escolta, del jefe de mi policía, que me ayuda, y del jefe de seguridad. Pero lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen, que llegan, y ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador, que tenemos un problema creciente. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo, y usan sus frentes narcotraficantes. Hipótesis a confirmar, pero cada vez más estrecha. Por eso no matan ya soldados, sino campesinos de la zona. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Saludos cordiales y combativos. Fantástico y bendecido martes 28 de abril del 2026. Como es costumbre, les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Y les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todas y todos ustedes por su impresionante apoyo. Hoy quiero saludar muy especialmente a un suscriptor que tuve el placer de conocer. Ya nos habíamos comunicado por medio del WhatsApp, una persona muy especial que ha tenido unos detalles conmigo únicos. Él es Andrés Ardila, y a su señor padre, incluso también a sus perritas que llevaba hoy en ese encuentro maravilloso que tuvimos el día de hoy. Estaba con sus mascotas. Él viajó desde Piedecuesta, desde Bucaramanga, aquí a Bogotá, venía a la Feria del Libro, estaba visitando unos familiares y tuvo ese detalle tan grande de llamarme, de decirme que nos encontráramos en un punto, y así fue. Esta mañana, después de subir el video, pues me fui aquí cerca y tuvimos ese maravilloso encuentro. Una persona muy especial, Andrés, de verdad, te lo agradezco en el alma. Miren lo que me trajo. Miren lo que me trajo, les hago fieros a todos ustedes. Es un kit de obleas. Estas obleas son típicas de Floridablanca, allá en Santander, ahí cerca. Floridablanca pertenece al área metropolitana de Bucaramanga. Me trajo un kit de obleas, me regaló unos pan de bonos, en fin. Y aparte me hizo unos pósters. Y tuvo el detalle de hacerme este póster que está al revés, digámoslo. Para mí está al revés, pero tuvo el detalle para que ustedes también lo puedan ver. Mire, esto es hecho totalmente por él. Lo pueden ver al derecho, porque siempre que pongo acá, por ejemplo, acá esta imagen se ve al revés, ¿no? Entonces, él tuvo ese detalle. Incluso hasta aquí abajo está el logo de Colombia con C. Un afichote, de verdad, y me hizo varios. Incluso voy a pegar en la ventana, en fin. Pues Andrés, de verdad que te agradezco en el alma y le doy gracias a Dios por momentos como estos, ¿no? Momentos inolvidables, también tu señor padre, ahí en un momento que estuvimos degustando de un pastelito de pollo,
el papá nos contó una historia y una de las cosas claves que me contó era que la gente pensaba que la violencia aquí en Colombia había comenzado con la muerte, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y resulta que el señor nos cuenta una historia de 1946, donde la violencia era el pan de cada día. Así que fue maravilloso ese encuentro. Repito, Andrés, a su señor padre, muchas gracias. Les deseo un feliz retorno a casa. En este momento que estoy grabando el video, pues estará viendo el partido de la Champions. Todo el mundo anda con el partido de la Champions entre el Bayern y el Paris Saint-Germain y el Bayern. Hoy juega de local el París. Pues le agradezco y que ojalá pues gane el Bayern, como es el deseo del propio Andrés. Bueno, ya comenzamos entonces, después de ese agradecimiento, de verdad que, como lo digo, momentos maravillosos. Comenzamos con esa grave denuncia que hace Gustavo Petro y que es el título del video, de este video. En esa alocución, como lo dijimos en el video anterior, íbamos a analizar partes de esa alocución que dio el día de ayer y dio esa noticia, ¿no? Lo que quiero es que investiguen, porque mis fuentes me dicen que los explosivos de los frentes del Cauca vienen de Ecuador. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha por miedo. Hipótesis a confirmar, afirmó el presidente Gustavo Petro, quien además en ese Consejo de Ministros le pidió a la cúpula militar y policial investigar el origen de esos explosivos. Gravísimo lo que dice Gustavo Petro, aunque dice que es una hipótesis por confirmar, pero nos preocupa. ¿Cómo así que desde Ecuador estarían preparando un plan para desestabilizar las elecciones en Colombia? Pensábamos y hablábamos, el Colorado del Norte, eso seguro va a meter la mano aquí, téngalo por seguro. Oiga, pero lo que está ocurriendo en Ecuador es grave, pero muy grave. Vaya por Dios, semejante personaje, el presidente de Ecuador, Noboa, preparándose, siendo cómplice para desestabilizar las elecciones en Colombia. Eso es grave, porque lo que se dice es que, según fuentes en Ecuador, el gobierno de ese país estaría preparando ese plan para desestabilizar las elecciones en Colombia. Se habla incluso de un autoatentado al presidente ecuatoriano para culpar al gobierno colombiano. Oiga, esto es absolutamente grave, ¿no? Gustavo Petro ha reaccionado. Él reaccionó ayer a un post y hoy también lo ha hecho. Lo reaccionó por medio de un post. Ayer reacciona a la noticia que publica Radio Nacional de Colombia y dice lo siguiente, o manifiesta lo siguiente a través de su cuenta de X. Se informa que no solo los explosivos que usan los frentes de alias Iván Mordisco y alias Marlon provienen del Ecuador, y aquí se informa que estarían preparando atentados para sabotear las elecciones en Colombia, asignándome la responsabilidad del atentado. Veremos si, haciendo pública esta denuncia, se atreven a hacer los autoatentados. Y el día de hoy publica: ojo con esta información sobre un autoatentado de Ecuador para culparme. Todo es típico de las mañas de Álvaro Uribe. Si los explosivos que usa el EMC de Marlon en el Cauca provienen del Ecuador, no es más sino una alianza de narcos, tratando que sus amigos candidatos lleguen a gobernar. A mí personalmente, y estoy seguro que a ustedes también, esto les parece absolutamente grave. Es que lo es gravísimo lo que está denunciando y lo que se denunció ayer en ese Consejo de Ministros. Y precisamente hablando de Iván Mordisco, ayer también en ese Consejo de Ministros, en esa alocución presidencial, dice Gustavo Petro y hace el anuncio de la Corte Penal Internacional admitió una investigación preliminar contra Iván Mordisco por crímenes de lesa humanidad. Escuchemos ese momento ayer en la locución presidencial. La denuncia que yo puse, vamos a publicarlo mañana ya por
Ojalá porque esto también es alta definición. Toca hacer lo mismo que con los satélites. Aquí está la denuncia y la aceptación por la Corte Penal Internacional de una investigación preliminar por delitos contra la humanidad de alias Iván Mordisco. He pedido que se extienda a alias Marlon y todos los jefes de esos frentes que actúan en el Cauca. Estos frentes no son FARC, corrijan los lenguajes, porque la historia no se violenta. Tienen origen en haber dejado abandonados los territorios porque querían hacer trizas la paz. Entonces les pareció que abandonar los territorios que dejaban la FARC, y se equivoca el Departamento de Estado cuando coloca ese nombre, cuando son simples grupos narcoterroristas, acepto el término, que se ponen los uniformes con las viejas insignias para decir que son políticos. Algunos de los funcionarios y la ciudadanía se equivocan en eso. No, son narcos, traquetos. El jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, que es el segundo en jerarquía. Es la Junta del Narcotráfico, que aquí denuncio, pero la Fiscalía no investiga bien. Ya llevamos varios capturados en el aeropuerto de Dubái por colaboración policial que ha construido la Policía Nacional. La Armada Nacional es la mayor incautadora de cocaína del mundo. Tenemos unas experiencias y entonces la Junta del Narcotráfico coloca al Clan del Golfo, que acaba de pasar otra propuesta de paz diferente y mejor. Los grupos de Cauca, de Iván Mordisco, que también están en Guaviare, y los grupos de lo que era la segunda Marquetalia, todos obedecen a la Junta del Narcotráfico. Ellos son sus jefes. Y por eso no me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la Junta del Narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador. En Ecuador crece el doble la tasa de homicidios de Colombia. Las mayores zonas de tasa de homicidios son la ruta del sur de Ecuador, norte de Perú, hacia los puertos. También hay rutas del Colombia Sur hacia los puertos, pero la tasa de homicidio alta es porque la mayor cantidad de cocaína que llega a los puertos mal cuidados del Ecuador es la cocaína de Perú, que también compra la Junta del Narcotráfico. La Junta del Narcotráfico tiene incidencia dentro de nuestra fuerza pública y dentro de nuestra fiscalía. Por eso no hubo una investigación sobre el asesinato del fiscal Peche. Estoy extendiendo un poco, pero por eso yo las denuncié por primera vez en Colombia, como a Diego Marín y otros. Y es la que controla el comercio en Ecuador. ¿Quién es el mayor exportador de cocaína hoy en el mundo? Ecuador. Y eso no lo decimos nosotros. Lo dicen informes periodísticos. Es así. A propósito, Ecuador es el mayor distribuidor de polvo blanco en el mundo. ¿Ecuador o Novoa está en la lista Clinton? No. ¿Y si está Gustavo Petro, el que sí en realidad ha combatido el narcotráfico? Eso tampoco nos cuadra, pero ya sabemos cuáles son los movimientos de allá del norte. Entonces, Novoa, desde Ecuador, pretenden desestabilizar las elecciones aquí en Colombia en el 2026, ¿no? Vimos las elecciones presidenciales que se avecinan. Vimos al Matarife, primero diciendo mentiras, que él no se había reunido con Ecuador, y después sale y se publican las imágenes con la misma ropa que comprueban que efectivamente sí estaba en Ecuador. Las mañas de Uribe, esas son. Y los seguidores, los uribestias, que todo lo minimizan, les parece esto una mentira, les parece esto un show por parte de nuestro presidente y una gran cantidad de calificativos que le han posteado, le han respondido diciendo lo peor que ustedes se imaginan. Eso se lo están diciendo a Gustavo Petro por denunciar el tema de los autoatentados, por denunciar también o a informarle al país que la Corte Penal Internacional abre investigación contra Iván Mordisco, que no es el jefe. El jefe es la Junta del Narcotráfico, y aquí venimos también algo que la señora Camargo pues se la pasó por la faja. A ella no le interesa nada de pitufo, no le interesa nada que tenga que ver con Junta del Narcotráfico, antes por el contrario. Ella dijo que la Junta no existía. Hágame el bendito favor. Preocupante
Preocupante, cada vez son menos las garantías que tenemos. Esto se suma al video que vimos, el video de la registraduría, que lo analizamos en el video anterior y que tuvo una reacción del abogado de Gustavo Petro, Alejandro Carranza. Me refiero al video que está utilizando la registraduría para amedrentar, porque eso es lo que están haciendo. La registraduría amedrenta a la gente por medio de un video, utilizando un video descontextualizado y diciendo que no se puede hablar de fraude, que si se habla de fraude lo que origina es violencia. Oiga, la violencia la originan ustedes, registraduría, porque no nos crean tan imbéciles, no nos crean estúpidos, que el fraude sí se dio, y así, fraude electoral. Un solo voto, que se pierda, un solo voto, ya es fraude. Y si no hay testigos electorales, abogados de escrutinio, observadores electorales, ese ejército por parte del pacto histórico, pues no se hubiera podido recuperar la cantidad de curules. Lo mismo que pasó en el 2022 y hablan es de errores. Errores a otro conoce cuento, como dice Gustavo Petro, mamola. Eso no son errores, eso es un fraude que se está fraguando en toda nuestra carita linda. Y cada día nos vamos aproximando a esas elecciones, faltan 33 días. Y como digo, la falta de garantías es total. Aquí tenemos que hacer un paréntesis también, por ejemplo, por supuesto, el tema de los testigos electorales, la inscripción de testigos electorales. Estoy en la tarea, porque como lo digo, hay un link, pero ese link parece que era la inscripción de testigos anterior. Entonces estoy esperando, incluso como les dije en el video anterior, estoy esperando respuesta del concejal José Cuesta y otras personas también que les he pedido el favor, que si saben de ese código QR, de ese link, pues por favor que me lo envíen para poderlo publicar y hacer esa pedagogía que necesitamos. Por supuesto que sí, como me lo escribió un suscriptor, muchos medios alternativos no estamos hablando, yo sí he hablado de la inscripción de testigos electorales. Le agradezco, por supuesto, ese mensaje y seguiremos, le haremos caso, aunque ya lo tenemos también. Aquí tengo la copialina se ve al revés, ¿no? La copialina de testigos, que no se me olvide, testigos electorales. Necesitamos más de 120,000 testigos. Y ahora más que nunca se necesitan, visto lo visto, en torno a las elecciones que se nos aproximan. Bueno, sigamos analizando el Consejo de Ministros. Y ayer hubo otro momento delicado. Bueno, fueron dos momentos. Uno, que también lo hablamos en el video anterior. Ustedes saben que me gusta tener la relación con el video anterior, que tenga una historia, un desarrollo y que continúe con el siguiente video. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Como también lo dije, vamos a analizar el Consejo de Ministros. Hablamos de salud. Y lo primero que tenemos que hablar, ¿cómo es posible que un juez en el departamento de Bolívar le devolvió Cosalud al antiguo gerente de Cosalud, investigado con una cantidad de investigaciones? Pero esas son las cosas que ocurren en nuestro país, ¿no? Esas son las cosas graves y delicadas que ocurren en nuestro país. La peor EPS en estado financiero es Cosalud, que un juez de un tribunal con experiencia ha terminado devolviéndole a los corruptos los dineros de la salud pública de Colombia. Oiga, ¿y qué dicen los uribistas? Mentiroso, bla, 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 bla. Que ahí está el desfalco de la salud. Ahí está lo que estamos viendo y lo que ya hemos presenciado con nuestros propios ojos. La forma como se están burlando de los pacientes, de la ley, de la Constitución, de los enfermos, de todo, se lo pasa por la faja. Esto es aberrante, no encuentro otra palabra. Y sí la hay, pero terminamos en una grosería. Esto no se puede permitir. ¿Cómo así? Entonces lo que dice Gustavo Petro, hay que investigarlo. También pide investigaciones, decisiones judiciales relacionadas con recursos del sistema de la salud, al advertir posibles afectaciones al manejo de los dineros públicos. Oiga, de verdad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que permitir esto? Esto, por ejemplo, lo del caso de Cosalud. Es muy grave, es muy grave. Ministerio de Salud, tenemos mucho sobre estado financiero de las EPS. La peor EPS en estados financieros se llama Cosalud, que un juez, magistrado de un tribunal, que llevan experiencia en estarle devolviendo a los corruptos
los dineros de la salud pública de Colombia y hay que investigarlo, le está queriendo entregar al mismo que usó los dineros públicos para, en cuantía de 221.000 millones, con autorización del primo del hermano de Pacho Santos, vicepresidente de la República, Rafael Santos, y de Juan Carlos Pastrana, hermano del presidente Andrés Pastrana, y un señor Negret, que están en la Junta Directiva de Ecosalud, pues claro, no pueden investigar en la Fiscalía, son poderosos, y entonces el juez, en vez de investigar, el que usó 221.000 millones de recursos públicos para garantizar préstamos para él y sus empresas particulares, que no son Ecosalud. ¿Cómo este juez hace esta vergüenza con la salud pública de Colombia? Yo puedo criticar los fallos, me toca obedecerlos, que es diferente, pero no estoy censurado para criticarlos. Pero Ecosalud en temas financieros, aquí quiero presentar este cuadro muy diciente que la prensa nacional no quiere presentar. Prensa de oposición, como sabemos, sus propietarios son los que se beneficiaron de los subsidios del proyecto de Duque, que endeudó el país para entregarle subsidios a los más ricos, cuando yo quiero que los más ricos paguen, precisamente para devolver ese endeudamiento que le hicieron a Colombia para su beneficio personal. Pero aquí todos, desde la Corte Constitucional, pasando, señor Ibáñez, señor Reyes, pasando por el hundimiento de las emergencias económicas, pasando por el hundimiento de 2 leyes de financiamiento por la Comisión Tercera del Senado, pues no han querido que los ricos paguen impuestos. Y en cambio, si se aprestan, si ganan elecciones, a que los pobres paguen impuestos. Ya pusieron a hablar a Alberto Carrasquilla, que fue el que hizo el desastre, el estallido social. Bien, aquí tenemos. Petro fue claro. Él puede criticar el fallo, lo acata, pero también tiene el poder de criticarlo. Y lo criticamos, obviamente, todos. Es que repito, ¿a quién le devuelve un magistrado del Tribunal de Cartagena Ecosalud? Se lo devuelve a quien está siendo investigado por un presunto uso indebido de recursos públicos de la salud. Es que esto... Ay, Dios mío, reímos para no llorar. Ahí vimos también a Daniel Quintero en esa alocución presidencial. Gustavo Petro también en esa alocución denunció algo que es un secreto a voces. Las mafias de la salud lo intentaron sobornar. ¿A quién? A Quintero Calle, a Daniel Quintero, para feriarse. Eso. Los recursos de los colombianos, los recursos también obviamente de la salud. Escuchemos a Daniel Quintero, qué fue lo que ocurrió. Dice Daniel Quintero en su cuenta de X, hoy denunciante a la opinión pública, en fiscalía y en medio de la locución presidencial, cómo un individuo me intentó sobornar para gestionar el pago de facturas. Sabemos que esta es una práctica común, con cobros del 7 al 30% por esta actividad. Dice Daniel que conmigo esto se acabó. Esperamos que así sea. Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande de salud mental en Latinoamérica. Nos gustaría conversar contigo. Hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas. Te agradezco si podemos conversar. Eso lo publicó Daniel Quintero. Y por ahí, acá está, a ver, acá dice. He ordenado investigar a toda EPS que niegue, bueno, no. Es que Daniel Quintero había publicado un video que se me hizo. He radicado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra un individuo que a través de WhatsApp me ofreció coimas para que yo, desde mi cargo, gestionara el pago de facturas de una IPS de su entorno familiar ante las EPS del sistema. El sistema de salud lleva años siendo saqueado por personas que cobran por lo que debería ser un derecho, que trafican con las deudas del sistema y que usan la enfermedad de los colombianos como negocio propio. Eso se acabó. Y por eso hago un llamado. Si usted ha sido víctima de corrupción, escríbanos a través de los canales de la Superintendencia de Salud o incluso a mí.
lo vamos a acompañar. Juntos vamos a poner a estos corruptos en manos de la justicia. Bueno, independientemente nos guste o no Daniel Quintero, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Investigaciones, actuaciones, y sobre todo también que se peguen la pasadita por las EPS de todo el país para que se den cuenta cómo es que están actuando y para que paren de una vez ese saboteo que no solo se da en el Congreso, sino que se da contra la salud de la gente, contra la salud de los colombianos. No importa partidos en esto, es la salud. Y no se puede permitir que estén haciendo lo que están haciendo las EPS y que todos lo sabemos, siguen las denuncias y esperamos ahora con Daniel Quintero al frente de la Supersalud, esos ejércitos de inspectores, no sé cómo se llamen, pero que tengan permanencia diaria en las EPS y vean y se den cuenta cómo y se denuncie cómo es que están jugando con la salud, con los medicamentos, con las citas médicas de los colombianos. Repito, aquí no se trata de partidos políticos. La salud es la salud y se tiene que gobernar para todo el pueblo. Entonces, eso es lo que esperamos. Aplaudimos esos anuncios de Daniel, esperamos que se hagan realidad y nos parece gravísimo también lo que ocurrió. Y es que así es que han manejado la salud en Colombia, así, coimas. O sea, ¿esto qué es definitivamente? Pues vamos a ver qué ocurre con esa investigación y Gustavo Petro reaccionó ante ese mensaje de WhatsApp que publicó Daniel Quintero ante la opinión pública. Cuadro que acaba de recibir nuestro superintendente Daniel Quintero. Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica, o sea, unos potentados. Nos gustaría conversar contigo, hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas. Esta es la corrupción de salud. Y esto es sobre, te agradezco si podemos conversar. Quedó escrito. A usted, ¿cierto, Daniel? Que aquí lo presentamos en público. Usted sabrá los nombres, etcétera. Que ya es materia de investigación penal. Se entregó a la fiscalía como corresponde. Aquí yo lo presento. Así es que se maneja la salud en Colombia desde que existen EPS. Y lo hacen con las medicinas, lo hacen los interventores y lo hacen los privados sin intervenir. Y por eso no se ha podido lograr el mayor éxito y por eso tenemos que sacar unas medidas. Una, este gobierno a las más malas EPS, aquí están los datos, les quita la licencia de salud. No lo hemos hecho hasta ahora, nadie sabe que ese proceso existe, pero es decisión de la superintendencia de salud. Intentarán tumbar los 3 jueces, pero es la orden que yo he dado. Así, como lo dice el propio Gustavo Petro, así se han robado la salud en nuestro hermoso país. Imagínense cómo serían las coimas a los antiguos superintendentes en gobiernos anteriores. Cómo se volverían millonarios, multimillonarios, aceptando coimas como las que le ofrecieron a Daniel Quintero. Ah, es que Dios mío, esto es increíble. Y si Daniel es la persona idónea, que ojalá lo sea, pues adelante, hermano. Adelante y con toda. En este caso sí tiene todo nuestro apoyo, porque de verdad lo hemos visto, lo hemos sentido, sentido en nuestras propias carnes desde el año 2015 con el fallecimiento de mi mamá y ahora intentando afiliarnos a una EPS, que he hecho el recorrido por varias. Yo he ido a compensar a la nueva EPS, a Salud Total, y en todas encuentro lo mismo, y todavía funciona la figura del vigilante, del celador, que es el primer filtro que debes pasar. Eso todavía existe, lo vi aquí cerca, en la entrega de medicamentos de, compensar. Ahí lo vi, una mujer con una prepotencia única, tratando a la gente como se daba la gana. Eso es el primer filtro, una vigilante. Y allá dentro de los funcionarios, allá en la nueva EPS, usted vieran la señora que me atendió. Una grosería total. Y una mezquindad y una prepotencia que lo miran a uno así, una funcionaria. Lo miraba a uno así.
Y así era con los pacientes, señoras con un bastón en la mano, gritando, dando berrinches, contestándoles de una manera asquerosa. Apenas se dio cuenta que yo estaba con el teléfono ahí en el WhatsApp, eso me echó al celador. Aquí en la nueva EPS me pasó eso. Incluso me reconocieron 3 personas, 3 señoras que estaban ahí suplicando para que les dieran un medicamento, suplicando para que les dieran una autorización para un examen médico. Eso lo vi en mis propias carnes y es lo mismo que yo vi cuando tuve todo ese suplicio con Sanitas, que es la EPS que tenía mi mamá. Igualito. Y vienen a decir ahora que este gobierno es el que está acabando con el sistema de salud de Colombia. Muy grave. Pues me pareció fabuloso también esa orden que escuchamos de quitarle la licencia de salud a las EPS más malas. Los dueños de esas EPS pasarán a pagar sus deudas a la red pública. Lo escuchamos hace poquito. Hace un momento lo escuchamos en ese video de la locución de Gustavo Petro el día de ayer. Seguimos con Daniel Quintero, porque Daniel Quintero también ha posteado en su cuenta de X que ha ordenado investigar a toda EPS que niegue medicinas. Pues a todas. Eso es a todas. Nueva EPS tiene que hacer la tarea y presentar un plan de choque, pero está lejos de ser la única o la peor. Sura, Sabia, Sanitas, Compensar, Capital Salud y Confenalco registran un peor desempeño, deben ponerse al día. Ahí está el post de Daniel Quintero. Yo digo Sanitas, es que Sanitas, bueno, allá en España ahora ya me olvidó, en España es Sanitas, bueno, en fin, que por ahí me han dicho, no se dice así, no, es que allá en España hay otras Sanitas, o Sanitas, no es la misma de acá. Las Sanitas de allá todavía tiene el logo de un electrocardiograma. Es más, cuando ustedes ven las presentaciones o algo que tenga que ver con el Real Madrid en temas de medicina, la presentación de un jugador, los exámenes de un jugador, siempre van a ver ese, no es el mismo logo, es otras Sanitas, ¿no? Sanitas, bueno, en fin. Ahí está la orden que da Daniel Quintero también, de que las EPS deben ponerse al día. Y vamos a ver entonces cómo se da. Le deseamos lo mejor a Daniel Quintero al frente de la Supersalud. Muchas personas están felices de que le haya llegado, que es la persona idónea. Pues perfecto. Aquí dejamos de un lado la persona, Daniel. Nos interesa son los pacientes, la salud de los colombianos y ese saboteo macabro que hacen cuando burlándose de los enfermos, de la entrega de medicinas, en fin. Vamos avanzando, cambiando de tema también, noticias que se han dado en las últimas horas. Vamos a hablar del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Por un lado, Consejo de Estado. El Consejo de Estado tumbó o frenó el decreto que permitía el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones. Eso lo ha frenado, lo ha tumbado el Consejo de Estado. ¿Qué dijo Armando Benedetti? Una determinación que afecta a cerca de 120.000 personas que habían decidido de manera voluntaria cambiarse de régimen pensional. A ver, lo que iba a haber en traslado son de 120.000 personas que ellas a mutuo propio quisieron cambiarse a Colpensiones. Luego, si lo querían hacer, la plata es de ellos. El hecho de que le quieran retener la plata en los privados es otra vez cuidando a los ricos, otra vez casi que cogiéndose la plata. Porque si había 120.000 personas que querían cambiarse y no las dejan para que los fondos privados mantengan sus plata y sus inversiones en obra civil y todo lo demás, o algo peor, es que no hay esa plata, ¿dónde está? ¿Es una derrota del gobierno? No, es una victoria más de los ricos. Una persona que estaba en el fondo privado hizo la gestión, de acuerdo a la ley, se pasa a Colpensiones y se pensiona este año, y si la plata no se pasa, ¿qué pasa? Pues por ahora se va a fregar, porque entonces viene un interrogante, como lo acabo de decir ahora. Entonces es que la plata no existe, se la llevaron para afuera, la metieron en obras civiles, en obras públicas. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué retenerle la plata a alguien que se la quiere llevar a mutuo propio a Colpensiones? Eso es sospechoso y malo. Otra vez, las cortes cuidando a los ricos. Y después hablan que no se necesita, eso ahorita no, ¿ven? Que no se necesita la constituyente. Oiga, y mire qué cosa tan particular.
¿Vieron ustedes esa imagen del jaguar dando la vuelta? Es una imagen que yo tomé del logo que crearon de la Constituyente Popular y le hice la animación con la inteligencia artificial y lo puse pues a que diera la vuelta. Ese jaguar no les hablo paja. Hace un minuto Gustavo Petro me acaba de arreglar el videíto, también me acaba de aportar un post que lo acaba de publicar. Y vea, yo siempre estoy pendiente acá, me llega la notificación, Gustavo Petro, precisamente hablando de esto. Miren lo que dijo. El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores. Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores. Eso lo hace el Consejo de Estado. Invito este 1 de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo. Por ahí vimos que el Banco de la República las va a volver a subir. La Asamblea Constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. Un 1 de mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente. Acaba de publicarlo. Yo firmo. Constituyente Popular ya. Yo este 1 de mayo me iré con los formularios, allá estaremos en la Plaza de Bolívar, si Dios lo permite, claro que sí, estaremos dispuestos y seguramente también del equipo del concejal Cuesta, también habrán personas en la Plaza de Bolívar dispuestas a recoger las firmas. Vamos a llenar de firmas, vamos a llenar la Plaza de Bolívar y por supuesto que vamos a recoger muchas firmas para ese 20 de julio entregarle a Gustavo Petro mínimo 10 millones de firmas. Sabemos que se necesitan 2.564.000, pero vamos a triplicar ese número como mínimo. Vamos a ver, ahí está. Gustavo Petro sigue, por supuesto, con el tema de la constituyente. Ahora, dijimos que íbamos a hablar de Consejo de Estado y Corte Constitucional. Pasamos ahora a la Corte Constitucional. En este caso, Gustavo Petro le agradece a la Corte Constitucional por su fallo sobre la jurisdicción agraria. Después de una década de gestión, la jurisdicción agraria se convierte en una realidad gracias a un fallo histórico de la Corte Constitucional que respalda la demanda presentada por el gobierno, aseguró. ¿Quién? El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. A ver, es que está como bajito de volumen, pero ahí está de corbata y tal. Felipe, a ver. Nosotros consideramos que la profundización de la reforma agraria depende sustancialmente de mayores herramientas jurídicas que permitan el acceso a la tierra al campesino. Y sin duda alguna la jurisdicción agraria es un enorme paso en función de sacar adelante también la desconcentración de la propiedad rural en Colombia. Voy a poner varios ejemplos de forma clara. La Agencia Nacional de Tierras reposan alrededor de 4 millones de solicitudes de venta voluntaria. Cualquiera diría, si hay 4 millones de hectáreas que el gran latifundio quiere presentar a la hora de la compra directa por parte del Estado, ¿por qué no se han entregado más tierras o por qué no se han comprado más tierras? Pues en efecto, porque lo que hemos descubierto, que es un debate, es que el gran latifundio tiene alto poder político, pero tiene inseguridad jurídica. O sea, hay una composición de baldíos a lo largo y ancho del país que hay que realmente saldar y asincerar en términos de lo que implican las condiciones de la propiedad rural en Colombia. Un avance histórico, definitivamente, para Colombia. Fortalecer el acceso a la justicia rural es saldar una deuda con el campesinado, quienes enfrentaron abandono, despojo. Gracias, Gustavo Petro. Gracias. Y sigamos leyendo el post, que de verdad que estos son momentos que me hacen sentir orgulloso de lo que yo voté y de lo que pues todos votamos, ¿no? Aquí en esta comunidad. Repito entonces el post debo agradecer a la Corte Constitucional por su fallo sobre la jurisdicción agraria que termina haciendo lo que un Congreso ya vetusto y con congresistas extorsionistas no quiso hacer. Es un destello de las anteriores cortes constitucionales que sabían proteger los derechos de la gente humilde y trabajadora antes que la codicia de los poderosos. Ojalá
ese destello permaneciera. Gustavo Petro, él les echó su puya también, claro que sí, es un destello, ¿no? Un destello de las anteriores cortes constitucionales. Ojalá ese destello permaneciera. Pero así como hoy lo hacen, mañana quién sabe con qué nos salen. Entonces por eso es que lo dice Gustavo Petro. Ojalá ese destello permaneciera. Listo. Otro temita que tocamos ya, pasamos al siguiente. Por supuesto tiene que ver con las elecciones, con el fraude electoral que se está fraguando, con la operación Júpiter, en fin. Entonces lo primero que vamos a ver es lo que reveló una vez más la revista Raya. Jaime Bermúdez borró toda la estrategia perversa, macabra, ilegal a favor de Paloma Valencia con el proyecto Júpiter. Son unos bandidos de verdad, ¿no? Miren lo que publicó la revista Raya. Detengámonos un momento y miren ustedes mismos. Apenas algunos ejemplos, vamos a soltar varios. Y ya la idea de vamos a ver este es distinto. Como se aprecia en el video, el que primero aparece es Juan Daniel Oviedo, después Paloma Valencia, luego Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, David Luna y finalmente Mauricio Cárdenas. Y al final de ese video muestra este otro mensaje: hay que ganar con cara y con sello. Y estos son ejemplos de posts que están circulando ya en distintos lugares y que están probablemente circulados en redes para motivar a que la gente salga y También deja ver este video en el que invitaba a votar por la consulta el 8 de marzo. Este tipo de piezas de propaganda, hasta antes de la emisión de señal investigativa del domingo pasado, estaban alojadas en esta página de Facebook llamada Está en Nuestras Manos. Así lo admitió el mismo Bermúdez en conversación con este programa. Está en Nuestras Manos, que es una campaña también de Júpiter, ¿cierto? No, eso es no sé, es un hashtag que sale de distintas fuentes y Júpiter tiene algunos contenidos ahí. Sin embargo, tras la revelación de señal investigativa, los contenidos fueron eliminados a lo largo de esta semana, como lo probaremos a continuación. Por ejemplo, esta imagen publicada el pasado 12 de marzo que decía claramente, abro comillas, ni Cepeda ni Abelardo, desapareció. Al revisar nuevamente la página de Facebook, ya no está. Esta otra, que fue publicada el 23 de enero y que buscaba vincular al candidato Cepeda con Jesús Santrich, excomandante guerrillero, también fue borrada. Al igual que la anterior, al realizar la revisión, ya no está. Misma suerte corrió esta imagen también del 23 de enero, que era dirigida específicamente en contra del candidato Iván Cepeda. Tampoco está. Este es el gobierno. También fueron borrados los videos en los cuales se mostraba al presidente Gustavo Petro en un discurso presidencial y al mismo tiempo se aseguraba que Colombia necesitaba un rumbo distinto. Y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Estas dos imágenes publicadas el 10 y 18 de abril pasado, que estaban en la página Está en Nuestras Manos, también fueron eliminadas. Uno de los mensajes de esta imagen era claro: no queremos Ivanes, para referirse al candidato Iván Cepeda. Esa imagen también desapareció. Ahora, es decir, después de la investigación revelada por señal investigativa el pasado domingo, desapareció todo rastro del llamado Proyecto Júpiter y sus piezas audiovisuales y gráficas con mensajes de miedo, indignación e incertidumbre. Proyecto Júpiter. Cobarde esa parte, ¿no? Qué asco de gente. Vámonos para la Nueva Prensa y vamos a leer una columna escrita por Cicerón Flores Moya. Entramado para fraude electoral. Lo vemos para la Nueva Prensa, repito. El sistema electoral colombiano no es plenamente confiable. Su legitimidad está expuesta a trampas recurrentes de muchos de quienes intervienen en su desarrollo, incluidos los responsables de su gestión.
Esa vulnerabilidad está incorporada en las prácticas de degradación con el patrimonio de quienes buscan el poder mediante conductas ilícitas. La compra del voto al ciudadano que acude a las urnas es un ultraje a la democracia, lleva a la distorsión del derecho a elegir, empaña un proceso que debería estar exento de vicios que conducen a la degradación de lo que debería constituir el soporte de la dignidad ciudadana. Pero la distorsión del acto de la elección es solamente el embrollo configurado en la oferta mercantil del sufragio. Por encima de esto se impone aplicar el dinero a otras prácticas fraudulentas. Las curules obtenidas en las corporaciones públicas no siempre son el resultado de la libre y limpia voluntad popular. La irrigación de dinero en algunas campañas impone el resultado que se busca. Esa es la forma deleznable de ejercer la política, y semejante práctica se ha vuelto cada vez más rutinaria debido a la ausencia de reglas que desmonten esa forma vulnerable de buscar privilegios públicos. Ya se ha llegado a extremos desafiantes en el montaje de entramados para cometer fraude electoral. Una reciente investigación de Raya y del Sistema de Medios Públicos RTBC puso al descubierto el montaje del llamado Plan Júpiter para intervenir en el proceso electoral actual de Colombia, cuyas elecciones para presidente de la República están pendientes de mayo y hasta junio del año en curso. Su finalidad es constreñir al elector, infundiéndole miedo, indignación e incertidumbre mediante narrativas de estigmatización desfavorables a los contrarios, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y en beneficio de la candidata Paloma Valencia, como señala la investigación. Cuenta con el apoyo de empresas nacionales y ya ha recaudado 7.000 millones de pesos, suma además el beneplácito de la silla vacía. Todo ese tejido busca preservar el poder de los de mayor fortuna. Es la forma de impedir las reformas de cambio orientadas a superar la desigualdad social predominante. Todo esto desdice mucho de la democracia que dicen defender los promotores de ese entramado de fraude que quedó al descubierto. ¿Cómo puede creerse en un discurso con tono de patriotismo dizque para salvar a Colombia cuando se emplean formas tramposas para tomar el poder? Es un engaño decir que se está con la democracia cuando al mismo tiempo se recurre a recursos de engaño. Las elecciones como expresión de la voluntad popular deben ser transparentes y por lo tanto su gestión debe ser honrada, con la honradez que les dé legitimidad y genere confianza general. Se impone por lo tanto una reforma electoral que blinde con la mayor dinámica democrática el derecho a elegir bajo la garantía de que no se corra el riesgo de fraude alguno. Erradicar el fraude en todas sus formas es salvar la democracia y por consiguiente la estabilidad nacional. Puntada, la identidad de Norte Santander debe sobresalir positivamente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pues esa es la columna, una gran columna escrita por Cicerón Flores Moya, ya lo hemos traído varias veces y que nos sirve para complementar pues esta sección, ¿no?, en la que estamos hablando de Júpiter. Y llegamos así a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que siempre tenemos preparado para todas y todos ustedes. Así que no se me vayan, no se me vaya mi señora, no se me vaya mi señor, que aún hay más. Y vienen las ñapitas. Primer ñapita. Supimos, en las últimas horas se dio a conocer esa cifra que no es de 6.402 víctimas del Estado por el fusilamiento sistemático de jóvenes. No, las cifras son 7.837. Gustavo Petro, mientras he grabado videos, no había reaccionado. Ha reaccionado a esa cifra. Vamos primero a escuchar en la audiencia de la JEP lo siguiente. Con el actor armado paramilitar. El informe también destacó las estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública entre los años 1990 a 2016 a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, que corresponde a 7.837 víctimas. Cifra que es dinámica conforme avanzan los casos que se abordaron en el macrocaso 3 de asesinatos, de desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado. En lo concerniente al departamento de Antioquia, para el periodo comprendido entre 1990 a 2016, las cifras de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate
corresponden por el momento a 1932. Las fuentes de las cuales se obtuvo estas y otras cifras, como la identificación de las víctimas, proviene de los informes de víctimas presentados a la JEP desde el año 2018, del macrocaso 03 de la JEP, de los informes de la Fiscalía General de la Nación, de sus bases SPOA y SIJUF, de la Procuraduría General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahí están los datos. Por eso es que la JEP no les gusta. Y los uribestias lo único que hacen es desconocer esto, ¿no? Con tal de tapar a su líder. Son 7.837 víctimas del Estado por el fusilamiento sistemático de jóvenes en el segundo gobierno de la mal llamada seguridad democrática. Era la seguridad de la muerte total, del 2002 al 2010. No quieren reelección para la justicia social, la quieren es para la muerte. Oiga, y son tan miserables que todavía tienen el descaro de proponer a Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Son unos verdaderos HPs. No hay más. Y no son honorables parlamentarios. Qué descaro, qué gente, qué porquería de verdad. El uribismo es el peor cáncer de nuestro país. Increíble, increíble. Siguiente ñapita, precisamente de a Uribe. A Uribe le da miedito, ¿no? Le da miedito, se le hace así, denunciar a Iván Cepeda. Él sabe que con Cepeda las cosas son a otro precio. Con Cepeda las cosas son en serio. Escuchen esto. Es una infamia acusarnos al presidente Petro y a mí de tener cualquier clase de relación con un hecho tan execrable que hemos repudiado como el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Eso es una acusación que no solamente es calumniosa, sino que tiene sucios propósitos electorales. Y yo demando del Centro Democrático, del expresidente y excandidato al Senado Álvaro Uribe, que entable inmediatamente las acciones penales y que no se quede simplemente en el ejercicio de proferir mentiras, sino que pasemos a los hechos. Porque con él yo ya sé cómo es en los tribunales. Y me temo que él, habiendo tenido una muy amarga experiencia conmigo, no lo va a hacer. Yo espero que no nos decepcione y que proceda penalmente en este caso. Iván es Iván. Iván es Iván. Hágale pues, papá. Hágale, Uribe, ¿no que es tan machito? Hágale, vaya y denúncielo. Cobarde, sinvergüenza, es lo que es. Qué bien, Iván Cepeda. ¿Qué más tenemos de ñapitas? Angie Rodríguez. Oiga. El cinismo, esto lo publica J. Nicolás Vergara. El cinismo de Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación no tiene límites. En un acto de puro autoritarismo, citó a los funcionarios para emboscarlos, les entregó cartas de renuncia listas con nombre y cédula y hasta grabó la sesión para amedrentarlos. ¿Ah? ¿Quién la ve? Vea pues, a los alcances de la señora. Esto no es gestión, es acoso laboral, descarado. Las demandas ante el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría ya están en camino. Que rinda cuentas por pisotear la dignidad de los trabajadores. Acoso laboral. Y según hemos averiguado por ahí, hemos leído también, no se ha ido. La señora Angie Rodríguez no se ha ido y no se piensa ir. ¿Ah? Y también nos hacemos todos una pregunta. ¿Cómo llegó esa mujer allá? ¿Cómo llegó allá? Una mujer ambiciosa, mentirosa, manipuladora y aparte corrupta, presuntamente. Dios.
Siguiente, ñapita. Vean esto. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó la condena contra el director de la Policía General en Retiro, Rodolfo Palomino López, por tráfico de influencias. La Sala cuestionó el uso indebido de su investidura y calificó su conducta como una inaceptable desviación de poder al intentar interferir en una investigación judicial. Ahí está, Palomino, exdirector de la Policía General. O sea, de chaqueta roja. Exacto. Maestros, buenos días. Estamos buscando aquí un sospechoso con una chaqueta roja, como dice aquí el caballero. Pues el único sospechoso así que hemos visto es de chaqueta verde, ¿cierto, socio? ¿Cuál de chaqueta verde, socio? Más respeto con la autoridad, joven. Siguiente ñapita. Gustavo Bolívar vuelve a la literatura. Y ojalá, vamos a ver si podemos esta vez, este 2 de mayo, este domingo que viene, a las 5 de la tarde, dice que el Gran Salón Pabellón C firmará libros desde las 4 de la tarde. Bueno, Gustavo Bolívar, vamos a ver si podemos ir esta vez. Después de 10 años vuelve a la literatura. Les presento mi nueva novela, Nadie muere en la víspera. Aquí les cuento de qué se trata. De paso los invito a la presentación, que será el sábado 2 de mayo a las 5 de la tarde, Gran Salón Pabellón C, y firmará libros antes, desde las 4 de la tarde. Pues por supuesto, estaremos allá, si Dios nos lo permite. A ver. Hola a todos y todas, estoy muy feliz, muy contento porque acaba de llegar a mis manos el primer ejemplar de Nadie muere en la víspera. Nadie muere en la víspera es una novela literaria que empecé a escribir en 2020 durante el encierro de la pandemia del COVID y que termina en 2026 en enero y que ya Editorial Planeta se apresta a lanzar en la Feria del Libro de Bogotá. Es la primera novela que escribo en 10 años porque por mi paso a la política tuve que dejar la literatura a un lado, pero es muy importante porque es la primera de una trilogía con la que pienso contarle a Colombia los intríngulis más inesperados y desconocidos de la corrupción en Colombia, obviamente a mi estilo, dentro del marco de una novela literaria, y en este caso la historia de una mujer de izquierda y un hombre de derecha que se pierden por un naufragio en el Océano Pacífico y en las selvas del Chocó durante 6 meses. Vamos a ver esos diálogos honestos de cada uno al borde de la muerte. ¿Cómo es que podemos superar la polarización en Colombia? Porque ellos dos, a pesar de tener ideas contrarias, se necesitan para vivir. Ninguno puede vivir sin el otro. Por eso tan importante esta novela, para conocer la corrupción y para mirar estrategias de cómo romper la polarización que nos divide tanto en este país. Ya les contaré más de la historia, los espero en la Feria del Libro para que hablemos, para que firmarles sus ejemplares. Allá estaré en el stand de Editorial Planeta. Se sepa que Nadie muere en la víspera. Ya está a la venta por Editorial Planeta. Gracias. Nadie muere en la víspera. Oiga, se ve buenísimo. Una historia, ¿no? Un hombre de derecha, una mujer de izquierda, que tienen que convivir por un naufragio en el Chocó, en fin. Oiga, qué bueno. Ya me enrolló. Vamos a ver entonces si podemos sacar el tiempito, haré lo que sea también para poder ir, porque ya que no pude ir a la anterior, a Matar no es fácil, nada más ni nada menos que don Gonzalo Guillén. Aquí tengo esta página, Librería Nacional, aquí vemos, para que el que lo quiera comprar, librerianacional.com, le dan Matar no es fácil, de Gonzalo Guillén, y ahí están los 2 libros, mire. Matar no es fácil tiene un precio de 59,000 pesos y La Artillería de la Libertad un precio de 69,000 pesos. Ahí los pueden pedir. Vamos a ver si yo lo puedo adquirir. Bueno, Dios mío. Vamos a ver, pero quería pues también hacerle publicidad y darle visibilidad al punto donde lo pueden encontrar el libro. Entonces repito, librerianacional.com. Le dan ahí en el buscador Matar no es fácil y directamente, o le dan Gonzalo Guillén y seguro los redirecciona a los 2 libros si quieren comprar los 2, porque La Artillería de la Libertad, eso no se lo pueden perder por nada del mundo. Pues cuando hablamos de feria del libro, ¿no? Entonces deseo estar en un lugar donde no encuentre ningún uribista. Ah, ya sé, en la feria del libro. Por ahí dice Matador,
allá no se van a encontrar a Fico. Seguro que no. ¿A qué va a ir eso? Seguro que no. Siguiente, ñapita. Tenemos que hacer una mención a Natalia Calao. Vieron unas imágenes que yo publiqué en el canal de YouTube, en la ventana de comunidad. Y me encantó la creatividad, ¿no? Solo Cepeda en esta joda, mano. Solo Cepeda en esta mondá. Ya lo sabemos. Solo Cepeda amor. Solo Cepeda su merced. Pues la creadora de esto es Natalia Calao. Yo los publiqué, ella nos dio autorización de que los publicáramos, en fin, pero tenemos que darle los créditos. Yo hice otras, ya las publicaré más adelante. Tomé los textos de Solo Cepeda, por lo menos en esta joda, mano. Entonces le metí detallitos de Santander y tal, ahí le hice como un arreglito. Ella tiene su estilo, pues yo le hice eso. Pero esto tenemos que decirlo y tenemos que darle los créditos a Natalia Calao. A ver, aquí está. Ella es Natalia, la autora de esos pósters. Ella dice, de esas piezas, dice: buenas, vengo con mi aporte a la campaña de Iván Cepeda, carteles para descargar, imprimir y compartir. Carteles para diferentes lugares del país, están para imprimir en tamaño 25x35. Del NRT a lo que marca que vamos es por eso en primera vuelta. Vamos por esa primera vuelta. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya llegando al final, Antonio Sanguino, constituyente, dice: arranca el poder constituyente en Santa Marta. Ay, Santa Marta. Saludos a Santa Marta y a todas las personas que nos escriben desde allá. Ay, Santa Marta. Será la firma de las y los samarios para cambiar la historia de Colombia. El gobierno del cambio respalda esta iniciativa ciudadana y constitucional para convocar una asamblea constituyente y destrabar las reformas que hoy siguen bloqueadas. ¡Venga esa firma, país! ¡Venga esa firma! Y ahí vemos a nuestro ministro Sanguino en esa convocatoria, en esa reunión, en ese foro, en ese meeting donde arranca el poder constituyente en la hermosa ciudad de Santa Marta. Cerramos este video con esta noticia. Gustavo Petro publica: capturado José Alex Bitonco, alias Mi Pez, responsable de alto nivel de la columna de Dagoberto Ramos del EMC, aliado de Marlon e Iván Mordisco. Es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibío, según la Policía Nacional. Pues muy bueno que se den capturas ante esa terrible acciones terroristas que se llevaron a cabo por estos narcotraficantes, ni guerrilla ni nada, son un poco de narcos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos revisando la cuenta de Gustavo Petro y estamos al día, como decimos. Listo, llegamos entonces al final de este video, esperamos que haya sido de su total agrado. Estaba pendiente por ahí, y ya que estamos aquí con Andrés, que estaba pendiente del partido, muestre a ver que yo vi que por allá iba como bueno ese partido. 5-4. Joder. Iban 5-2, quedó 5-4. Wow, eso quedó abierto. El PSG y el Bayern Múnich. Tocará verlo por ahí repetidito, porque si esos partidos, yo creo que es uno de los partidos que pasará a la historia sin haberlo visto, pero alcancé a ver unos minutos al principio y eso es buen fútbol. Eso es buen fútbol. Entonces, bueno, 5-4, queda abierta ahora la serie para que la vuelta ya en Alemania. 5-4, oiga, iban 5-2 en un momento que estuve viendo. 5-2, se recuperó el Bayern y ahí queda todo abierto. Ya que los goles de visitante no valen doble, pues ahora queda todo abierto para el partido allá en Alemania. Muy, muy bueno. Entonces, querido Andrés, ahí me imagino que sufriste, la pasaste bueno en compañía de tu padre viendo ese partido. Pues listo, ahí queda él es hincha del Valle. Yo aquí pues no tengo favorito. A mí me gusta es el Madrid. Por el otro lado, pues quiero que gane el Atlético, a pesar de que es el rival de Madrid. Pero me gustaría que la Copa se la ganara el Atlético, ahí por Simeone, ¿no? Que los madridistas me estarán diciendo, uy, no, que prefiero que se la gane el PSG u otro, pero, o sea, a mí, el Atlético, no, soy antiatlético, soy del Real Madrid, pero Simeone me cae bien, y pues vamos a ver, listo, eso me va a traer palos, seguramente. Me imagino yo, pues la final que yo tengo es París Atlético. Pero visto lo visto, puede estar quedando Bayern Atlético.
En el otro sí tengo de favorito al Atlético ante el Arsenal. Aunque también me gusta mucho Arteta, el técnico del Arsenal. Me gusta bastante un técnico así es que debería tener Colombia, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante. Listo, nos vemos entonces. Abrazos ancestrales de la querida Bogotá. Lluviosa, pero ahora está haciendo sol. Estos climas acá, yo ando con una pestecita, sube, baja. Ayer nos mojamos 2 veces con Mateo. Al mediodía y a las 6 de la tarde. Justo vamos saliendo y unas goticas, no, eso no pasa nada, no, mojadotes, él feliz, Mateo feliz, pero esos cambios de clima. Ahora estaba lloviendo cuando empecé el video, ahora está haciendo un sol radiante que me está entrando aquí al apartamento, una locura. Bueno, abrazos ancestrales, miles de bendiciones para todos, gracias eternas, totales, infinitas, y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de Cambio, con C de Campesinos, con C de Cepeda, con C de Colombia, carajo. Gracias.